Walker. Sí. Hola, buenas, ¿cómo están? Vamos a hablar un poquito de SNMP. ¿Cuántos usan SNMP? Súper popular, todo el mundo, perfecto. Versión 2, versión 3. ¿Cuántos leyeron la RFC de SNMP? No puede hacer preguntas usted. No se puede. Muy bien. Alguien hace un ratito decía que los que somos técnicos generalmente no somos buenos dibujando. Yo estaba viendo las presentaciones durante el día y veía los bios de cada uno. Y digo, uy, la mía es espantosa. Pero esto, digamos, representa bien un poco también qué es lo que a mí me gusta, ¿no? Por ahí la consola y demás. Soy trainer de Savix. Estoy contento de ser parte del equipo de soporte global. Lo digo no solamente porque mi jefe está viendo el stream, sino porque, digamos, esto me permite ver un montón de arquitecturas distintas que tienen los clientes, digamos, o los partners. Y esto también es una forma como egoísta de aprender un poco más sobre Savix, ¿no? Me autodefino como networker porque trabajé muchos años en industria, digamos, relacionada con todo lo que tiene que ver con el networking, en carriers, proveedores de internet. Fui sysadmin también por varios años. Yo sé que este cuerpo escultural no lo representa, digamos, pero créanme que soy una persona grande. Trabajé con IX, Solaris, HP UX, Linux, con todo lo que tenga una consola. Generalmente me ha gustado trabajar al respecto. Soy muy mal programador, así que no estoy relacionado con nada que tenga que ver con el desarrollo de Savix. Él se ríe porque es el jefe de desarrollo. A ver, hop. Ahí estamos. Entonces, vamos a charlar un poquito de cuáles fueron los últimos cambios, digamos, que se hicieron en la última versión de Savix, que nos permiten tener un rendimiento muy superior sobre lo que veníamos trabajando a la hora de hacer de obtener grandes volúmenes de información a través de SNMP. ¿Cómo se hace esta magia, por así decirlo, ¿no? Se utiliza, no sé si algunos conocen este concepto de get bulk o get bulk, y me van a decir, esto es algo que yo ya tengo activado generalmente cuando doy de alto un host y defino una interfaz SNMP. Le digo use bulk request. Fantástico, eso lo venimos usando todos. Pero si lo pensamos desde el punto de vista del protocolo de SNMP, esto no es como tan cercano a la realidad. Porque lo que Savix hace cuando nosotros activábamos en versiones anteriores use bulk request es construir sí mismo, digamos, estas llamadas en volumen hacia el dispositivo. Y en algunos casos sucedía, sobre todo en equipos estilo Carrier Class, de telco, digamos, muy grandes y quizás que pueden llegar a ser un poco viejos, que no puedan manejar esa carga, ese volumen de consultas. ¿Por qué? Y el tema está justamente en cómo se hace esa consulta. Esto es lo que estábamos hablando recién, cuando nosotros configurábamos, digamos, una interfaz, seleccionábamos ese campo, y ahora ese campo, ya que estamos replanteando cómo hacemos esa consulta, también tenemos que representar esto en el frontend. Entonces le cambiamos el nombre, o le cambiaron el nombre, a lo que denominamos Use Combined Request. ¿Por qué Combined? Ahora vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre hacer una consulta de una forma y de la otra. Pero básicamente, esto lo que nos permite es establecer que vamos a utilizar consultas del tipo get SNMP y consultas del tipo get bulk. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Cuando yo pensaba en este diagrama y digo cómo lo puedo explicar de la forma más fácil posible, por ahí como para yo también entenderlo sinceramente, pensaba en el siguiente ejemplo, ¿no? Por ahí yo estoy en mi casa, tengo una nena, tengo una hija, y a veces desde su habitación me dice, papá, ¿me traes un vaso de agua? Ok, perfecto. Entonces yo pensaba, ok, listo, esto es un get request. Me pide una sola cosa. Entonces yo voy a la cocina, agarro un vaso de agua y se lo llevo. Pasan 5 minutos y me pide, ¿me traes una galletita? Ok, listo, perfecto. Ya llegó un punto, digamos, que el equipo viejo se satura y ya no quiere suplir más esos requests. Entonces, hay un método que nos da el stack de SNMP, el protocolo de SNMP a partir de la versión 2, que nos permite que nosotros le digamos, quiero un total, un volumen, digamos, de todas estas métricas o IDs o objetos
que pertenecen a la raíz de un árbol, por ejemplo. Entonces el equipo, en vez de estar devolviéndonos cada uno de estos requerimientos, va a construir un paquete que va a tener dentro todas las métricas que nosotros necesitamos y se lo va a enviar en un único request. Y además podemos especificar cuántas métricas queremos recibir dentro de ese volumen, digamos, de métricas. Entonces ya no estamos haciendo, digamos, un montón de consultas del tipo GET en simultáneo a través de la implementación de Zabbix, sino que estamos utilizando este feature que nos da el protocolo de SNMP para trasladar, digamos, el costo de obtener esa métrica. Entonces, nosotros antes lo que hacíamos era generar un template. Ese template probablemente, si vamos a estar trabajando con un router o con un switch o algún equipo de comunicaciones, iba a tener una serie de reglas de descubrimiento. Recién mencionaban lo que eran las LLDs, básicamente esto, donde nosotros definimos, digamos, cómo nos vamos a hacer de esos datos y después dónde vamos a guardar esos datos en los ítems, los vamos a analizar con los triggers, vamos a crear los gráficos. Una vez que teníamos el discovery, si vamos a las propiedades de la misma, vemos que tenemos una función en el campo. No sé si se llega a leer bien, más o menos, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Todos leen bien? Perfecto. Ok, entonces en el campo de SNMP o ID, en vez de establecer un único puntero de información que necesitamos traernos un montón de información. Entonces usamos esta función que se llama discovery y con un paréntesis vamos a empezar a utilizar lo que son macros y lo que es la raíz del árbol donde van a estar todos los valores. Si no utilizaron macros, podemos pensar en una macro como en una palabra comodín, en una variable, en una palabra que yo voy a usar dentro de Zabbix para referenciar los objetos que guardé ahí adentro. ¿Sí? Por ahí es un concepto medio complejo, pero una vez que hagan dos de estas ya se lo saben de memoria. Entonces, con esos valores nosotros después los vamos a referenciar como esa palabra mágica para traernos esos, valga la redundancia, valores, y vamos a poder hacer dinámicamente, por ejemplo, que el nombre de los objetos se llame como el puerto, digamos, que estoy analizando, que me estoy trayendo información. Entonces ya no tengo que crear uno por uno, sino que dinámicamente, por recorrer todo la información que me brinda el dispositivo, voy a poder generarlos. Hasta ahí todo perfecto. Esto es lo que veníamos haciendo desde hace 1000 años. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nos crea cada uno de estos ítems, esta regla de descubrimiento, lo que hace Zabbix internamente es decir, bueno, para este ítem, vamos a suponer lo que es la métrica de tráfico entrante para una interfaz, para una placa de red, lo voy a ir a buscar en este objeto identificador, en el SNMP OID, con un último SNMP index, lo denomina Zabbix, que es lo que me permite decir, quiero este valor específico sobre todos los demás, tráemelo. Y ahí lo guarda en el ítem. Ahora, imaginemos por un momento, digamos, que nuestro equipo tiene, no sé, 1000 interfaces y de todas esas interfaces quiero el tráfico entrante, el tráfico saliente, los errores, los paquetes descartados. Son un montón de ítems, un montón de consultas. Que Zabbix en versiones anteriores lo que iba a hacer es agarrar todas las que son más o menos parecidas, por así decirlo, y empezar a consultar el equipo y en la medida que el equipo que me responda cada vez le va a ir preguntando más hasta un número determinado medianamente consciente. Y ahí es donde se generaba este inconveniente. Y encima es una comunicación que iba y volvía, digamos, constantemente, porque no es una consulta del todo eficiente. ¿Cuántos usaron Wireshark? Yo pensé que iba a ser super hacker, lo usaron un montón. Ok. Entonces, esto que estamos viendo es una captura justamente de un ítem en particular, por ejemplo, ese que estábamos viendo recién, donde le estoy usando el método snmpGetRequest y consulto ese único objeto y me devuelve una respuesta relacionada a eso. Si hacemos esto por n, ahí es donde tenemos el costo de performance. Entonces, a raíz de esto, para poder utilizar esta propiedad de getBulk del protocolo, surge lo que es el ítem walk o walk para poder utilizar esta funcionalidad desde el punto de vista de Zabbix. Entonces vamos a generar un nuevo ítem
donde vamos a asociar uno o n cantidad de árboles, digamos, que nosotros queremos recorrer y consultar al equipo. Y el protocolo lo que va a hacer es, una vez que reciba este request, como les decía hace un ratito, va a construir la respuesta y nos va a devolver en un formato de texto todas las métricas que nosotros necesitamos. Pero esto fue una única consulta o segmentada en quizás 10 consultas para recorrer un montón de elementos. Ok, entonces ahora lo que pasamos a tener en vez de esta función de discovery es los ítems donde vamos a estar alojando esta información, ¿sí? Tengo, por ejemplo, el item work y tengo todos los árboles que yo quiero recorrer. Y como esto es súper performante desde el punto de vista tanto del dispositivo que es consultado como de Zabbix consultándolo, puedo hacerlo con intervalos muy cortos. Entonces puedo traerme muchísima información mucho más rápido y sin impactar el equipo, incluso con menos mensajería entre los dispositivos. Y siguiendo, digamos, un poco la línea de pensamiento de lo que estábamos haciendo antes, que era el Discovery Rule, crear los item prototype y verificar, digamos, cómo teníamos esos ítems creados, vamos a hacer, digamos, un poco ese mismo recorrido. Entonces yo tengo, dijimos, el item work, me traje todas las métricas, las tengo en memoria, digamos, en Zabbix para procesarlas. Y con esto voy a crear lo que se llama una regla de descubrimiento dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque voy a utilizar esa información, no la voy a ir a buscar de vuelta. Yo ya la tengo en memoria, no necesito consultarla de vuelta. Entonces cada una de estas reglas va a heredar esa información. Sin embargo, como las están heredando y no las están consultando, surge este tema de, bueno, tenemos que hacer un tratamiento de esa información. Necesito un pedazo para un ítem, otro pedazo para otro ítem y, digamos, poder hacer evaluaciones distintas para cada una de ellas. Entonces, en mi regla de descubrimiento, lo que voy a hacer es hacer un preprocesamiento de este nuevo tipo que se llama SNMP Walk to JSON y voy a poder definir estas macros que les mencionaba antes, estas variables, palabras mágicas, referencias, el nombre que ustedes quieran, y qué parte del árbol va a representar. Entonces, cuando yo quiera referenciar alguna parte de esa estructura de información, voy a poder volver a utilizar la misma lógica que seguía utilizando antes. Por ejemplo, dentro de mi regla de descubrimiento, yo vuelvo a definir lo que es el prototipo de ítem, lo que me va a generar dinámicamente todos los ítems a monitorear, y voy a poder hacer las referencias, por ejemplo, al nombre de la interfaz, no sé, a una descripción que pueda tener sentido por ahí para mi negocio. El concepto sigue manteniéndose, digamos. Sin embargo, dentro de los ítems prototype, yo ya no voy a tener más lo que antes tenía, que era el OID. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy consultando, sigo extrayendo esa información de la memoria, digamos, de, no sé, en el caso que tuviese un proxy, por ejemplo, de ese proceso, es de donde voy a sacar esa información. Entonces voy a utilizar este nuevo paso de preproceso en el ítem prototype que se llama SNMP Work Value. Y es básicamente el OID más el índice que representa esa información para monitorearla. ¿Cómo se ve esto si yo me pongo a capturar paquetes? Básicamente, como estamos viendo, vamos a tener un primer bulk request que indica, por ejemplo, dónde empieza el árbol de todos los elementos que yo quiero monitorear y cuántos valores por respuesta quiero recibir. Esto me da la posibilidad de, aún así, ser flexible, por ejemplo, con equipos de vuelta que son un poquito más viejos, digamos, o que necesitan que seamos un poco más generosos con la cantidad de información que le estamos pidiendo. Pero por defecto, digamos, viene en un valor de 10 y si lo vemos y lo contamos, creo que esto correspondía al estado operativo de la interfaz, si estaba up o down, y me devuelve una única respuesta. Entonces, en muy poca mensajería, de vuelta, sin impactar al equipo, obtuve un montón de información que voy a procesar internamente dentro de Zabbix. Y como esto funciona en memoria, es automático, cero costo, funciona perfecto. ¿Cuántos están usando este tipo de métodos? Nadie. Uno. Muy bien. Ok. Bueno,
Savix está, o nosotros, digamos, internamente como equipo estamos reescribiendo todos los templates que utilizan SNMP, pero la idea, digamos, es que también ustedes ya puedan empezar, si están en la versión de 6.4, a jugar con este tipo de información y sobre todo si se encuentran con dispositivos que cada tanto dejan de responder SNMP, pero el equipo está arriba y está funcionando, digamos, y no hay pérdida de paquetes. Esto puede tener, digamos, algún tipo de solución para resolver esa problemática. Fui súper rápido. Preguntas, me quedan como 15 minutos, así que podemos charlar de la vida, de lo que quieran. ¿Alguno de los que no sean los partners super certificados que son Master Level Guru 89 tiene algún tipo de preguntas? ¿No? ¿Vos tenés preguntas? ¿No? Perfecto. Bueno, muchas gracias.